una nueva serie y pues titulada Bendiciones Espirituales. Hay otras traducciones que hablan de las riquezas espirituales, ¿no? Riquezas, bendición espiritual, pues viene a ser lo mismo, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dice, es lo que vamos a aprender. Hay mucho que aprender de ese texto de Efesios capítulo 1. Este va a ser nuestro texto por algunos jueves. Efesios capítulo 1 a partir del versículo 2. Son algunos textos, algunos versículos hasta el 14, pero vamos a ir analizando poquito a poquito para ir entendiendo un poquito de las bendiciones que están escritas acá. ¿Cuántos se sienten bendecidos, hermano, en verdad por Dios? Amén. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es para ti una bendición? A veces nosotros asociamos bendición con cosas, ¿no es cierto? Asociamos bendición cuando nos va bien el trabajo, cuando todo está bien en la familia, cuando todas las necesidades están suplidas, pero no es eso, hermano. Yo quisiera decir que es esto, pero no es esto. Las bendiciones espirituales no es solamente cosas, no es solamente sentirse bien, que todo esté bien, que todo esté suplido, que la refri esté rebosando, ¿no es cierto? Que los hijos son más santos que una paloma, que nunca nos peleamos con nuestra pareja, ¿no, verdad? No, esa hace parte de bendición que viene como una añadidura, podemos decir. Pero las bendiciones que nos habla aquí el apóstol Pablo van mucho más allá de esto, mucho más allá. Y es algo que Dios ya nos ha dado. Está en el pasado, no en el futuro. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos selló. Todo está en el pasado. Gracias, mi amor, por corregir. Por eso siempre es bueno tener a la esposita ahí al frente para corregir a uno. Versículo 2 del capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 2. ¿Quién puede ayudarme? Por favor, el versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Ok, el versículo 3, Francisco, ¿se me puedes ayudar, hermano? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire qué texto tan hermoso. Un poquito largo, ¿no? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice? Jesús. ¿En qué verbo está ahí? No futuro. Está en él. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual, toda bendición es en Cristo. Fuera de Cristo, ese texto no se da, no se cumple. Y cada una de ellas hace referencia a que debemos estar en Cristo. Uno de los yo soy que Jesús mencionó en Juan capítulo 14 fue: yo soy la vid verdadera. Y dice: vosotros sois los pámpanos. Así que todo pámpano debe permanecer en la vid, porque separado de mí nada somos, nada podéis hacer, dice. O sea, como creyentes, lo que nos conecta con Dios es estar siempre pegado a la vid verdadera. Lo que nos da paz, nos llena de gozo, de alegría, aún en circunstancias adversas, es que estamos en la fuente, estamos siendo no sé si está bien el término, suministrados constantemente por el gozo, la paz, la alegría y la bendición, que es lo que vamos a estudiar vamos a analizar en esta mañana, de Dios. Pero para eso es necesario estar en Él. La bendición espiritual es en Cristo. Bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Importante, ahí podía terminar, pero
el meollo, la clave aquí del texto se encuentra al final, porque no puede haber bendición espiritual fuera de Cristo. Toda bendición es en Cristo, para que usted se dé cuenta que no solo hace referencia a las cosas, porque el incrédulo también tiene cosas. El que lo rechaza también tiene bienes, le va bien en el trabajo, le va bien en la familia, le va bien en los negocios, pero esto es mucho más allá. Esto es una bendición en Cristo Jesús. Pero es interesante cómo él empieza. En el versículo 2 que leímos, hay dos palabritas aquí que es bueno mencionar. En el versículo 2, dos palabras: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Son dos palabras que el apóstol Pablo siempre utiliza en su salutación, al principio de sus cartas. Gracia y paz. Gracia, la palabra gracia es charis o charis. Gracia es por medio de la gracia que nosotros somos salvos, ¿no? Gracia. Y la palabra paz es la palabra que usted identifica muy bien. Es la palabra shalom, que significa paz, ¿no? O el término eirene, de ahí viene el nombre Irene, que también significa paz a vosotros. He mencionado esto algunas veces, que el saludo entre el pueblo judío no es como nosotros saludamos normalmente. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, el saludo entre el pueblo judío es: ¿cómo está tu paz? ¿Ah? ¿Cómo está tu paz? Porque es la esencia, hermano, del ser humano. ¿Hay algo más precioso que la paz? ¿Hay algo más? Uno puede tener todo en la vida, todos los bienes. Uno puede tener todas las cosas, pero si no tiene paz, no tiene nada. No se disfruta de nada. Por eso está empezando a entender las bendiciones espirituales. ¿Ah? Usted pensaba que iba a hablar de cosas, de bienes. No, voy a hablar de algo mucho más profundo que lo que nos regala aquí ese texto. Entonces Pablo tomó esos dos términos, esas dos palabras: gracia, ¿qué era gracia? Gracia, charis, o lo que nos ha salvado, ¿no es cierto? Y la palabra paz, y las eleva a lo más alto, ¿no? La gracia, la que nos salva, ¿no es cierto? Y la paz. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es ausencia de conflicto. La paz de Dios no es la ausencia de guerra, porque no existe esto hasta cuando venga el príncipe de paz. La paz de Dios es estar bien con Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Ah? Entonces es estar bien con Dios. Yo necesito conocer de su gracia en el momento que yo soy salvo y en el momento que tengo a Cristo en mi corazón y en la conversión. Ahí puedo experimentar su paz. Perdón. Estamos bien así, ¿verdad? Entonces experimento su gracia en el momento de la salvación y de ahí tengo paz para con Dios. Estoy bien entre mi papá y uno, está todo bien. ¿Está conmigo? Entonces es este orden que utiliza aquí: la gracia antes que la paz. El famoso Romanos capítulo 5 versículo 1 nos enseña esto. Dice: justificados por la fe. ¿Ah? ¿Qué es la justificación, queridos? Gracia. ¿Está conmigo? ¿Qué es ser justificados? ¿Qué es ser justos ante Dios? Gracia. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, primero, ¿qué es? Necesito recibir la gracia de Dios, aceptar la gracia de Dios para experimentar su paz. ¿Qué dice su traducción, mi hermana Rosita? Es interesante. El 5.1 de Romanos. Dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Ok. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. ¿Qué es ser aceptado por Dios? Pura gracia. Es un don divino. ¿Y la consecuencia de esto qué es? Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Él. Ok, la consecuencia de ser justificados, la consecuencia del don de Dios, que es la gracia, es que tenemos. Ok, entonces gracia ahí, cuando usted escucha gracia y paz, siempre se dará en este orden. Siempre, al menos
al menos cuando leemos las cartas del apóstol Pablo. Hoy podemos ver la palabra paz por todas partes, ¿no? Generalmente se refiere a la paz del mundo, a la paz mundial, pero mire hermano, el mundo nunca podrá conocer la paz hasta que conozca la gracia. ¿Está conmigo? El ser humano nunca podrá conocer la paz de Dios si primero no conoce su gracia. Entonces son dos palabras sumamente importantes. Esta es una dádiva tan grande, hermano. Yo considero que si todo ser humano lo aceptara, pudieran disfrutar de muchos beneficios, muchos beneficios sobre aquellos que nosotros a veces nos equivocamos al pensar que las bendiciones son cosas y bienes, no, mucho más, y no vivir de una manera, no vivir como pobres o mendigos espirituales, sino ser ricos espiritualmente, si hablamos de las riquezas espirituales, ricos en abundancia. Las riquezas de Dios son grandes, y de estas riquezas les quiero hablar en esta serie. Las riquezas de Dios, ¿no? Riquezas en los lugares celestiales. Él ya nos ha dado, Él ya te ha bendecido. La Biblia dice que Él nos conoce, o Él nos conoció desde la matriz de nuestra madre. Desde antes de ser concebido, Él ya te conoció y desde ahí ya te bendijo. La palabra ya te bendijo está en el pasado. ¿Está conmigo, queridos? Ahí, yo me acordaba la historia y escuché esa historia hace años, y viene aquí al caso. No sé si escuchaste de una señora que en los años 1920, en el año 1920 para ser más específico, resultaba ser la mujer más rica del mundo. Ella se llamaba Hattie Green. Era la mujer más rica del mundo, pero vivía como una mendiga. Vivía prácticamente, su casa era un basurero, era una chocita nomás. Esa mujer cuando murió, resulta que su cuenta bancaria era de $100 millones. Estoy hablando del año 1920. Entonces resultaba ser riquísima Hattie Green, ¿no verdad? Pero era tan avara, tan mendiga del alma espiritualmente y psicológicamente. Creo que estaba media trastornada, ¿no es cierto? Que no calentaba la leche porque eso costaba demasiado. A su hijo le tuvieron que amputar la pierna, le cortaron la pierna a su hijo porque se demoró mucho en buscar un hospital que no le costara nada. A la final tuvieron que amputar la pierna de su hijo. La mujer, siendo riquísima, vivía como una miserable. Ella vivía como una mendiga. ¿Viene acaso aquí, hermano, esta historia? Porque esta mujer puede ser una buena ilustración para entender las bendiciones espirituales. Dios ya nos bendijo y nos dio riquezas espirituales, pero lamentablemente hay quienes todavía viven como mendigos espirituales, pudiendo ser ricos en lo que Dios ya nos ha dado. ¿Está conmigo? Entonces, en estos primeros versos de Efesios, el apóstol nos enseña a qué se refiere. El versículo 3 ya fue leído. El versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. El versículo 4 hay otra gran bendición. Hay otra gran dádiva de Dios que dice, versículo 4, según aparte de que nos bendijo, también nos escogió. Mire qué interesante, hermanos. Dios nos escogió. ¿Y cómo es eso? ¿Será que Dios escoge a unos y rechaza a otros? Dice, no, este es mío y este se va a salvar. Y este de aquí, no, este bandido no. ¿A qué se refiere Dios nos escogió? Es sumamente interesante. Es la columna vertebral de nuestra doctrina. La escoja. ¿Cómo es que Dios escoge? Dios escoge. ¿A quiénes Dios escogió? ¿Quieres saber la respuesta? No les voy a dar hoy, para que usted venga al siguiente capítulo. El versículo 5 dice que también, dice el versículo 5, en amor habiéndonos, que dice, aquí hay otra palabrita,
predestinado. Claro, pero antes de adoptado hay la palabra predestinado. Él nos bendijo, Él nos escogió y Él nos... ¿Qué significa? A veces nosotros tenemos el mal concepto de predestinar y asociamos con Walter Mercado, con esos que predestinan el futuro, ¿no es verdad? ¿Qué significa la palabra predestinar? Bíblicamente es lo que vamos a aprender. Es un Dios que ha predestinado, o sea, Él conoce muy bien tu presente, tu futuro. Él te crió antes de que nazcas, Él ya te escogió, te bendijo y te predestinó. Y vamos a analizar el versículo. Aparte ahí del versículo 5 está otra gran bendición. Dice que nos ha predestinado para ser adoptados. Es otra palabrita que vamos a analizar. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nos ha adoptado. El versículo 6 dice: para alabanza de su gloria y su gracia con la cual nos hizo también aceptos. Hemos sido aceptados. Mire qué cantidad de bendición, hermano. ¿Está conmigo? Versículo 7. ¿En quién tenemos? También nos redimió. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por eso digo, no solo podemos entender ese texto como bendiciones espirituales, sino como riquezas en Dios. Versículo 9. Danos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué significa eso? Nos hizo conocer su voluntad. ¿Se está dando cuenta de la cantidad de regalos y de bendición de Dios? Escogido, predestinado, adoptado, aceptado, redimido. Nos hace conocer su voluntad. Y como si fuera poco, versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos, ¿qué dice? Herencia. Nos ha dado herencia, para que finalmente, en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste, ¿qué dice? Finalmente hemos sido sellados. ¿Qué significa un sello, hermano? ¿Qué es un sello? El rato que se arranca un sello, se va con hojas, se va con papel, queda ahí el pegamento, no se quita, hermano, el sello está ahí. Es lo que vamos a analizar. Es un momento interesante, ¿no? Nuestra doctrina. Escogido, predestinado, adoptado, aceptado, redimido, nos hizo conocer su voluntad, nos dio herencia y finalmente hemos sido sellados por Dios. ¿Sabe qué significa el sello, hermano? Significa que le pertenecemos. Nosotros somos hijo de un Padre celestial. Y este sello significa: yo te conozco. El Señor dice que Él conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Y el que la oye, corre a su Padre. Miren qué interesante. Hoy vamos a analizar solamente un poquito el versículo 3. ¿Está conmigo, hermano? Sí. No quiero que se me desenchufe. ¿No? Si tiene alguna inquietud, ahí le pregunta al pastor. Cuando se habla de bendición, no se refiere aquí solamente a las temporales. Mencioné esto al principio: la familia, el trabajo, los bienes, las cosas. Esto va mucho, mucho más allá. Hermanos, Jesús no murió en la cruz solamente para darnos cosas, aunque sabe que necesitamos. Él murió en la cruz para darnos algo mucho más grande que las cosas que vienen, ¿no, verdad? Cristo murió en la cruz para que disfrutemos de los beneficios de ser sus hijos, sus verdaderos hijos, aunque adoptados, pero somos sus hijos. Porque la Biblia dice que nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. O sea, lo que uno puede cosechar aquí, obtener aquí, no se compara a lo que el Señor nos ha dado. Aunque nosotros disfrutamos de las mismas cosas lícitas que disfruta el incrédulo, también debemos recordar que nuestra ciudadanía está en lo alto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no es cierto? Está junto a nuestra ciudadanía, es celestial, y es de estas bendiciones que habla aquí el apóstol
Pablo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Según Filipenses capítulo 3, el versículo 20. Entonces, en ese texto, escrito para, este texto es un capítulo escrito para los creyentes, porque para todas las bendiciones necesitamos estar aferrados a Cristo. No podemos acceder a estas bendiciones separados de Él. La palabra bendito, que leímos ahí en el versículo 3, es más que gozoso, es más que feliz, sumamente feliz, ¿no? No está hablando aquí de algo que puede ser nuestro cuando lleguemos al cielo. Hermano, no es algo que nosotros esperamos en un futuro, es algo que ya lo hemos obtenido, es algo del pasado. El texto de Efesios capítulo 1 no es algo que usted va a obtener después, ya cuando no esté en este mundo, esté en la presencia de Dios. No, es algo que Dios ya nos ha dado y debemos tener la conciencia de que esto nos pertenece. Nos ha aceptado, nos ha escogido, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha hecho hijos, nos ha justificado, nos ha sellado finalmente. Es porque Él ya lo ha hecho. No va a ser, Él ya lo hizo. Ahora, tal vez alguien debe estar preguntando, ¿y cómo sé que tengo todo esto? ¿Cómo sé que me escogió? ¿Ah? ¿Cómo sé si me redimió? ¿Cómo sé si tengo el sello de Dios? Bueno, no te quiero dar la respuesta porque si no, no vienes el jueves que viene. Necesitamos ir aprendiendo y escarbando poquito a poquito, hermano. Es sumamente importante conocer todo el concepto, ¿no es cierto? Dios nos bendijo con todas esas bendiciones, pero para disfrutar de ellas yo debo estar aferrado a Él con todas mis fuerzas. Yo debo estar agarrado a Él. Él es la bendición. Yo tengo que estar ahí sujeto como pámpano, firme ahí. Porque nos separamos, morimos. Alguien que se aparta del camino después de haber conocido la verdad y muere en esta condición, ya no queda más sacrificio porque no ha estado en Él, porque se ha separado de Él. Ha conocido de Dios que perdona, que salva, pero hubo un momento en el camino que se apartó. Le visitó una enfermedad y murió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Se ha separado de la vida. Muere espiritualmente. Y cuando muere corporalmente, es triste su condición. Hebreos nos habla mucho de esto. Hebreos capítulo 6. Ahí sí quiero que abra su Biblia conmigo. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Mire qué interesante, hermano. Versículo 4 hasta el versículo 6. ¿Qué dice ahí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿de qué está hablando aquí? ¿De quién lo conoció? No necesariamente lo ha aceptado, ¿no? Él disfrutó del don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice el versículo 6? Ok, ya no está en la vid, ya no está aferrado ahí a la vid, sino que recayeron. ¿Y qué pasa? Muere espiritualmente. Pero, hermano, es como rompes una rama de un árbol. Esa rama, usted le ve, esa rama está dando hojas verdes. Esta rama produce fruto. Se rompe esta rama, se rompe y se le echa al piso. Por más que se le quiera ahí injertar, es imposible, no se puede, esta rama va a morir. Pasa lo mismo en el ámbito espiritual. Dice, conocieron el don, pero recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a muerte o a vituperio. Es imposible. Recayeron, sean otra vez renovados. Ahora usted me dirá, pero nosotros recaemos constantemente, ¿no es cierto? ¿O hay alguno aquí libre de pecado? No hay. Nosotros recaemos constantemente.
Pero aquel que ha sido escogido y sellado no sé cómo decir, tiene el Espíritu Santo que le está llamando y atrayendo constantemente a la vid. No significa que ha sido cortado del árbol. Significa que pecamos porque nuestra condición todavía es de pecado. Vivimos en un cuerpo de pecado, pero no significa que ha sido cortado, sino que el Espíritu Santo nos está convenciendo y nos arrepentimos constantemente y ya nos acercamos a Dios constantemente, ¿no es cierto? Pero estamos aún pegados a la vid. Estos de aquí lo han rechazado constantemente y llega un momento que se separa del árbol o de la rama, pues recae y Dios no va a morir nuevamente, porque Dios murió una sola vez. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, ¿no? Hay un texto aquí que significa, Hebreos capítulo 10, si me puede acompañar, para entender un poquito ahí, el 6, vamos más adelantito. Hebreos capítulo 10, el versículo 26. Porque si pecamos, ¿qué dice? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto, hermano? Cristo ya no va a morir de nuevo. Cristo murió una sola vez. Y el versículo 12, ahí mismo de capítulo 10 de Hebreos, versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Ahí está, hermano. Ahí está. Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo no va a morir de nuevo. Cristo ya lo hizo. Aunque pecamos, aunque caemos, recaemos, aún estamos aferrados a Él. Aquí hace referencia a los que ya están muertos espiritualmente, blasfemando al Espíritu Santo. Y el versículo 14 dice, porque, ¿qué dice? Versículo 14, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, importante el verbo que está en él, ya nos ha escogido, predestinado, santificado, justificado, redimido y sellado. Está en él pasado. Mire qué interesante ese texto. Si se rechaza continuamente la gracia de Dios y se parte o se muere en esta condición de incredulidad, blasfemando contra el Espíritu Santo, Cristo no morirá de nuevo, porque ya lo hizo una sola vez. Una sola vez. Hebreos capítulo 2, el versículo 1. Acompañe un momentito, hermanos. ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Estamos bien? Sí. La idea no es asustar a nadie, ¿no? Para asustar teníamos ahí la serie antes de la familia que hablamos después de la vida, ¿qué? Pero ya pasó el susto, así que hoy ya sabemos que después de la vida hay algo mucho más grandioso que este mundo y lo que podamos pasar acá. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que hay que estar atentos, hermano, porque nos podemos deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y de toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire, ahora hay una pregunta que vamos a ver si alguien me contesta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Alguien tiene la respuesta? No. Yo no tengo la respuesta, pastor tampoco. Ni Dios tiene la respuesta, porque no hay forma de escapar. El momento que se descuida la salvación y nos separamos de la vida, no hay forma de escapar. ¿Cómo escaparemos? No hay. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quién fue el primero a anunciar? Fue Dios, claro.
usando los gobernantes del Antiguo Testamento, los profetas, los líderes, los reyes, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento tenemos al mismo Jesucristo anunciando, ¿no?, el arrepentimiento. Luego tenemos los apóstoles y hoy la iglesia. Después de la iglesia ya nadie más va a anunciar, ¿no? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces nos ha salvado según su voluntad. La palabra salvar es librar de un gran peligro, hermano. Librar de un gran peligro. La palabra salvación se escucha con tanta frecuencia que a veces ha perdido su verdadero significado. Cantamos, escuchamos el mensaje, pero el significado de esa palabra es grandioso, hermano. Es la clave de nuestra predicación, de nuestra doctrina, ¿no? ¿Quiénes han sido salvos literalmente de ser ahogados en el mar, de una catástrofe potencialmente que te podía llevar a la muerte? Puede entender lo que significa ser salvos. Salvos. Quien se ha salvado de la muerte entiende lo que es esto, ¿no? Librar a usted y a mí de un gran peligro es lo que el Señor nos está animando aquí. Es precisamente lo que Dios nos ha puesto a disposición. No podemos ignorar que existe un peligro potencial, no para nuestros cuerpos, sino para nuestras almas. Porque a la final el cuerpo va a morir. El ser humano nace para morir, ¿no? Pero hay un peligro potencial para nuestra alma, porque el alma y el espíritu sin que no muere. Y eso ya usted sabe. ¿Y a dónde va? ¿Dónde va el cuerpo? Desde el polvo a la tierra de donde fue tomado, al polvo. Pero el alma y el espíritu, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Hay dos sitios. El uno es al paraíso, que el paraíso ya no está en el centro de la tierra. Va al paraíso que se encuentra donde el Señor le dijo al ladrón arrepentido, ¿no es cierto? Hoy estarás, en el paraíso, eso, o seno de Abraham, antes en el Antiguo Testamento. Hoy el paraíso es la misma presencia de Dios, pero el Hades sigue existiendo. Entonces hay dos lugares, cielo o Hades, o Seol, o lugar de tormento, o centro de la tierra, como sea, pero es lo mismo, hermano. El alma necesita ser rescatada. Cristo murió para nuestras almas, nuestro espíritu. El Señor Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás si comes ¿de qué era? ¿De la manzana era? ¿Quién cree que era manzana? No era manzana, hermano. Eso es lo que dice la tradición, ¿no? Porque la manzana se ve apetitosa y brillosa. ¿Qué también habrá sido? Piensa en una fruta rica, hermano. Rica, así que usted, ya, era esa fruta. Entonces, no comas de esto, porque ciertamente morirás. Pero Adán vivió como 900 años. ¿No es cierto? Pero al final murió. Ahora, ¿Dios falló ahí? ¿Dios mintió? No, el ser humano muere. Aunque antes se moría de 900, Matusalén, ¿cuánto tenía Matusalén? 968. Bueno, por ahí, 900. Entre 900 y 960 no varía mucho a estas edades, ¿no es cierto? 900 y pico. ¿No? Y las siguientes generaciones se fue reduciendo su tiempo de vida. Es interesante cuando estudias la cronología, bíblica, el tiempo que vivía en la antigüedad se va reduciendo, en contrario a lo que dice hoy la nueva era. La nueva era dice que hoy el ser humano vive más. No es cierto, hermano, el ser humano no vive más. Tal vez porque hay más medicina, más tecnología y tantas cosas. Pero el ser humano no vive más. Antes se vivía más, ¿no? Antes se vivía más. Vea desde Matusalén cómo se fue reduciendo el tiempo de vida del ser humano. No, ¿a qué edad murió Moisés, Abraham, José? Se va reduciendo, hasta que llegamos al libro de Salmos, creo que es 90, el capítulo 90, el versículo 10, dice que para el hombre es determinado vivir entre 70 y para los más robustos 90. A usted me dirá, ¿y qué pasa con los viejitos que viven 100, 110? Hay una ciudad en Manabí, en la provincia de Manabí,
¿no es cierto? Hay un pueblito ahí que dicen que es uno de los lugares más longevos del mundo, en donde viven 110, 115 años. No me acuerdo cómo se llama el pueblo, hermano. Pero usted le ve ahí a la viejita. A los 80 está pero pollita, y a los 100 años está bailando, fumando y tomando trago. O puntas, ¿no, verdad? Está ahí. Usted me dirá, pero ¿y ellos? Pues pura misericordia de Dios, porque está determinado en 70 y 90. Si pasaste los 80, estás viviendo pura gracia. Pura gracia, amén. Estamos bien con esto, hermanos. Entonces, mire el peligro. El versículo 3, a la pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Pues no hay respuesta, ¿no? Dios habla de muchas maneras, y Dios ha hablado por los profetas, Dios ha hablado por los apóstoles, Dios ha hablado por su Hijo. Pues algunos escucharon este mensaje cuando eran niños, algunos escucharon este mensaje en una prueba, en una necesidad, o un vecino, o aquí mismo en la iglesia. Busca una iglesia porque pasa por necesidad y escucha el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Acepta el mensaje, es escogido por Dios, porque Dios ya ha determinado así, ¿no? Yo considero, hermano, que cada día que descuidamos la salvación, el corazón se puede poner más reacio, ¿cómo es? Más duro. El corazón es engañoso, ¿no es cierto? El corazón es tremendo, el corazoncito, híjole, hay que tenerle cuidado, porque es un arma de doble filo. La primera vez que se escucha el antiguo mensaje de la salvación, a veces el corazón es hasta movido, pero a quienes dicen, no, será para otra ocasión, ahorita no tengo tiempo. Como si hubiera algo más importante que esto. La segunda vez, esta misma persona que escucha ya no tiene la misma sensibilidad que la primera vez, y lo rechaza más rápido. La tercera vez, y la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que el corazoncito va enfriando, hasta que empieza a rechazar constantemente, y a la final se olvida. Yo comparo eso como la costumbre de congregarnos. La costumbre de congregarnos. Si no somos disciplinados en congregarnos, lo más seguro es que nos acostumbremos a no hacerlo. ¿Puedes repetir esto? Si no nos acostumbramos a congregarnos, lo más seguro es que nos acostumbremos a no hacerlo. No, jueves o domingo. Hagamos el domingo porque el domingo es sagrado. ¿No, verdad? Domingo hoy, no, estoy pereza. 9 el culto. No, ya hay votación. No, yo tengo que estar bien consciente. Por eso no tienen que venir. No, voy a las 10:45. Voy a dormir un poquito más. No vas a venir. Te garantizo, hermano, que no vas a venir. ¿Sí? ¿Le ha pasado? No, a usted no, porque usted no es como uno así. Que se deja llevar por las tentaciones de quedarse acostado por una horita más. Entonces, si no tenemos disciplina de, por ejemplo, el domingo he decidido 9 o 10:45 está en la casa del Señor adorando y escuchando su palabra para que Él me hable y me dé sabiduría a lo que tengo que hacer. Ok, si no nos disciplinamos en esto, ¿no? Se puede tornar costumbre no ir a la iglesia. Es igualito que el corazón, igualito, no voy, no. Y el siguiente domingo, no, tampoco hoy. Y empieza a ir una vez al mes, después una vez cada 2 meses, después el semestre, después solo culto de Navidad y fin de año, después, ¿me entiende, hermano? El creyente necesita estar constantemente aferrado a Él, y parte de ello es congregarnos. El que te dice por ahí afuera, no, es que nosotros somos la iglesia. Ay, no necesitamos un sitio, un local. Ay, entonces, ¿para qué Dios instituyó la iglesia? Dios hubiera dicho, ustedes, mijiticos, son iglesia, así que la iglesia ambulante. ¿No, verdad? No, Dios instituyó una iglesia. En el día de Pentecostés, ¿en dónde estaban? En un lugar. Dios instituye la iglesia en Mateo capítulo 16, pero se da
en los primeros capítulos, primeros versículos del libro de Hechos. ¿En dónde estaban? ¿Cada uno por su lado? No, dice que estaban, ¿cuántos? Más de 100 personas estaban ahí reunidos, la primera iglesia, enseñando que ¿qué? Aunque verdad, nosotros somos el templo, ¿verdad? ¿No dice? Somos el templo del Espíritu Santo, es verdad, pero la iglesia es física. La iglesia es un lugar, es verdad, es un edificio, es un local, sí, pero el Señor nos manda a congregarnos. Hermanos, ¿está conmigo? Mire qué interesante esta costumbre. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos de esa salvación? Pues no hay manera. Es de estas cosas que Dios nos dice: te he bendecido, te he dado salvación. ¿En qué cosa Dios nos bendijo? En darnos salvación. Salvación. Ahora, yo te puedo, deme 5 minutitos, hermano, porque no empezamos a tiempo. Me dan 5 minutitos. No hay forma de escapar. Ahora, yo sí te puedo comentar cuál es el peligro en descuidarla. Aquí sí tengo respuesta. Aquí sí. O sea, ¿hay forma de escapar? Si la descuidamos, no hay forma. Pero ¿cuál es el peligro en descuidarla? Pues las consecuencias para el alma son terribles. Son terribles. Mateo capítulo 16, 26. Ese es el último texto que te doy. Mateo 16, 26. ¿Por qué? Otra pregunta. Esa sí tiene respuesta. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? ¿Qué recompensa? Yo cuando leí ese texto me acuerdo del fundador de World Vision, o Visión Mundial, un misionero famosísimo. Ese hombre viajaba por todo el mundo. Un día le tocó ir a China y en China quedó como 8 años. Y cuando se fue dejó a su esposa embarazada. O sea, la niña creció sin su papá y se fue a las misiones. Después de 8 años regresó y cuando llegó a la casa timbró y la hija vio un hombre por la ventana y se asustó y dijo: mamá, hay un hombre en la ventana, hay un hombre en la puerta, ¿no es cierto? Es tu papá. No le conocía a su papá. Esa muchacha creció sin su papá. Ese hombre ganó el mundo, ganó millones y millones de personas para Cristo, pero perdió su familia. Su hija, cuando cumplió 16 años, se quitó la vida porque dijo, y escribió una carta antes de quitarse la vida. Y la carta decía, yo siempre tuve un pastor en la casa y un misionero, pero nunca tuve un papá. Ella sentía esa necesidad, que hay una depresión terrible. Y imagínense, ¿de qué nos sirve ganar el mundo? ¿De qué nos sirve, hermano? Y aquí el sentido es de perder nuestra alma. ¿Qué es el alma? La palabra alma. Usted ya debe identificar, hermano. Alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. El alma es el depósito de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por eso la Biblia habla del alma alegre, del alma triste, del alma abatida, del alma atribulada, del alma alegre, ¿no es cierto? Que está íntimamente conectado también a nuestro espíritu, ¿no es cierto? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué vino a salvar el alma? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Los tres. Los tres. Usted me dirá, pero el cuerpo muere, pero un día será resucitado, porque en la presencia del Señor un día vamos a estar en cuerpo, alma y espíritu. Si parto hoy, si hoy mismo Dios decide llevarme, ¿no es cierto? El cuerpo se va a descansar, no a dormir, sino a descansar, esperando cuando Cristo venga por su iglesia. Y cuando este día suceda, este cuerpo será levantado, porque la promesa de redención no solo se ha dado para el alma y el espíritu, sino también para el cuerpo.
Y el cuerpo corruptible será vestido de, y el de pecado será vestido de, o sea, no, va a ser un cuerpo sin pecado para poder estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Entendemos ahora sí las bendiciones de Dios, hermano? Estamos empezando a entender. Es solamente un abrebocas. Que el Señor les bendiga.